Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este segundo día del simposio en diseño divergente. Hoy vamos a tener dos sesiones con invitados internacionales. La primera va a ser una socialización del taller de paisajes gráficos domésticos. Este fue un proyecto que iniciamos con estudiantes tanto de la Facultad de Diseño de Remington como con estudiantes de la Universidad de Linus en Suecia. Vamos a hacer una socialización, tenemos una invitada hoy que nos está acompañando, con ella realizamos el taller, ella se llama Juliana Restrepo. Vamos a contarles un poquito cómo fue la experiencia con los estudiantes, cómo fue ese contraste de culturas en torno a los paisajes gráficos domésticos. Bienvenida Juliana, gracias por acompañarnos en este espacio. Hola, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Entonces empezamos, la verdad, esos talleres empezaron con la intención de trabajar con el hogar y empezar entendiendo el hogar como esa idea universal que se ha impuesto en muchas culturas y que se supone debe ser el modelo para todo el mundo. Entonces, el hogar como un concepto moderno que se basa en la separación de la casa y la naturaleza, separando la casa y la naturaleza. Y nosotros teniendo la intención de explorarlo, explorar esa idea, pero desde una perspectiva plural, compleja y situada en lugares específicos, con contrastes, no solo de cultura, pero también por edad, por intereses y estilos de vida. También trabajamos con la idea de la casa ideal y como una idea que siempre está en transformación, no solamente a través de la vida y sus aprendizajes, sino que también por los intereses personales. Entonces, por ejemplo, empezando desde cómo pensábamos que era la casa ideal cuando estábamos pequeños y cómo ya después cambia cuando uno es adolescente y cómo cambia cuando uno ya está en vida de pareja o viviendo como adulto solo y cómo también agentes externos, pues políticos, de medio ambiente, de donde uno vive, también hacen que ese concepto de casa ideal cambie. Es interesante el nombre del simposio. El simposio nos habla de la historia de las ideas y hemos estado conversando, Juliana y yo, que finalmente la casa también es una idea por terminar. O sea, nunca es una idea que ya está definida. Con lo que mencionas de las relaciones entre los humanos, cómo cambia según el paisaje, la geografía, la conformación de la familia. Esas fueron como algunas de las reflexiones que hicimos con los estudiantes que participaron. En la historia de las ideas es importante tener en cuenta un libro que me ha servido mucho a mí como en este camino de exploración en lo doméstico y nos habla precisamente un autor polaco que se llama Witold Rysinski. Él tiene un libro que se llama La casa, historia de una idea. Creo que ese título es bastante pertinente pues como para el tema que trata este simposio y él habla precisamente de eso, de cómo a partir de tradiciones prestadas y de elementos que hemos tomado de otras culturas, hemos construido esos imaginarios de las casas. Pero esa idea se va transformando a medida que la gente se apropia del espacio que habita. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica mucha influencia como de la parte europea y la parte occidental, casi que el legado de la casa viene mucho como de la tradición holandesa y por ejemplo vimos los contrastes en este taller con los estudiantes de cómo cambia ese diseño del hogar, lo que se consideran como los países escandinavos y cómo lo vemos en Latinoamérica. Yo acá estoy compartiendo la pantalla, me parece importante contar que aquí no nos situamos tanto Juliana y yo como investigadoras o como profesionales, sino que nos situamos como mujeres y personas que habitamos un espacio y creo que eso es lo que tenemos en común y tuvimos en común con los estudiantes durante el taller y lo que tenemos realmente en común, pues los que estamos acá en este momento conectados, ¿cierto? Todos habitamos un espacio, todos nos apropiamos de ese espacio de maneras diferentes. Entonces, Juliana se sitúa como una mujer feminista, mamá de Samuel y Selma, de Medellín, Colombia. ¿Hace cuánto tiempo vives en Suecia, Juliana? Hace 9 años, pero llevo 13 años por fuera de Colombia. Vive con su esposo y sus hijos, le interesa estudiar estilos de vida, prácticas diarias, establecer conexiones e interdependencias con otros seres, sistemas y la naturaleza.
explora mucho el término del buen vivir, que se parece mucho a lo que yo trabajo, pues que tiene que ver con el confort y la idea de bienestar. Pues más allá de ser colegas, somos amigas, estudiamos juntas diseño industrial en Bolivariana y hemos transitado un camino juntas como en el interés hacia lo doméstico y eso también pues es como lo que nos tiene acá. Inicialmente pensamos que el taller iba a ser solamente un contraste entre Colombia y Suecia, pero nos encontramos con estudiantes que se sumaron a la iniciativa, por ejemplo, Diana Guerrero, una hermana que vive en México, entonces también nos compartió sus experiencias desde allí. Voy a pasar a esta parte de el tablero para que cuentes un poquito, Juli, pues la exploración que hicimos durante el taller. Ese taller tuvo una duración del 6 de septiembre al 11 de octubre. Abordamos diferentes espacios de la casa, como la cocina en la primera semana, la habitación luego pasamos al baño y terminamos con la sala estudio como pregunta, porque hay espacios que ya ni siquiera usan la sala o no la tienen ahí incorporada. Y bueno, eso es como un registro gráfico de lo que hicimos. Yo creo que también es importante resaltar que la intención era como crear un espacio muy abierto y muy personal en los que la gente no solamente hablara como diseñadores, lo que acabas de decir, como no solamente cómo uno se presentaba, pero también cómo presentaba los espacios, no solamente como diseñadores, sino como personas habitando esos espacios. Y pues fue un grupo pequeño que lo decidimos del principio para que las conversaciones fueran como a un nivel más profundo, tuviéramos tiempo todos de hablar, de compartir. Entonces, me parece como importante resaltar cómo hicimos esa planeación de los talleres. Empezamos con una introducción corta en la que todos discutimos qué nos motivaba y por qué queríamos reunirnos, de qué queríamos hablar. En ese grupo de Suecia habían unos colombianos que viven acá en Suecia, entonces hablando como, pues hablando de migración, de identidad, de elementos muy importantes que se centran también en el hogar. Y además como de compartir ideas o como posibilidades de diseño, también hablamos mucho como de valores o de gustos y explorando el hogar de otra manera, que la verdad, pues yo estoy haciendo un doctorado en sostenibilidad y diseño y el hogar y encuentro que no hay muchos espacios para hablar de estas cosas que son tan importantes, tan banales, pero tan importantes. También, o sea, pues como la dinámica era que cada persona preparaba, Diana y yo, incluidas Diana y yo, teníamos que hacer unos ejercicios y prepararlos para cada encuentro. Y entonces ya después en ese encuentro hacíamos la visita a los espacios de las otras personas. Y eran ejercicios muy cortos, muy simples, muy pequeños, pero también eran de alguna forma muy personales. A esos ejercicios también le añadíamos técnicas adicionales. Si quieres, tú cuentas un poquito más de eso, Diana. Okay. Aquí lo que estamos viendo fue el tablero interactivo que creamos. La intención era que el espacio quedara abierto para que todos pudieran entrar, interactuar y planeábamos al principio de las sesiones una especie de visitas a los lugares de los demás. Entonces, cada uno hacía un recorrido y le dejaba notas o le dejaba preguntas o comentarios si encontraba algo pues como raro en las fotos. Entonces, acá está como toda esa parte del registro dividido en los 4 espacios de la casa que exploramos. Hicimos también exploración desde la creación por medio de diferentes técnicas. Entonces, en una sesión sacamos objetos que fueran representativos o que tuvieran historias importantes para los estudiantes. Hablamos un poquito sobre esas historias y decidimos generar pues, un trabajo colaborativo, hacer un collage como a partir de esas historias que contaron y el registro fotográfico de los objetos. Y ahí se mezclan esas ideas de confort, se mezcla la parte también de los espacios del baño, se mezcla la sala, o sea, están como todos los espacios de la casa confluyen dentro de ese mismo como producto gráfico a manera de collage. También hicimos exploración por medio de la ilustración, entonces en una de las sesiones les dijimos que buscaran alguna imagen que les hubiera llamado la atención de los demás participantes y que hicieran una especie de reinterpretación por medio pues, de alguna técnica de ilustración. Esta fue una reinterpretación que hizo uno de los estudiantes aquí de Unir Remington, Diego Morales, que hablaba pues como la historia de los huevos. Acá están los huevos hervidos en una chocolatera. Esta fue pues como la interpretación que hizo él.
y también exploramos esa idea de la casa por medio de la inteligencia artificial. Incluso en la sesión de ayer se habló un poquito de este auge, pues este boom de la inteligencia artificial actualmente y cómo la inteligencia artificial puede llegar a desplazar, o esa era como la pregunta de si puede desplazar todo este tipo de o disciplinas artísticas, pero yo creo que no, o sea, yo creo que estos ejercicios muestran unos imaginarios relacionados con la casa. Esto fue a partir de unas fotos que los mismos estudiantes tomaron, combinadas con unas frases o unas palabras que ponían para que la inteligencia artificial generara pues ya como la imagen real. Pero yo creo que eso sigue siendo como unas representaciones muy básicas de lo que se imagina que debe ser la casa, y esa también era un poquito como la cuestión que trabajábamos en el taller, ¿cierto? Que la casa no es algo que esté establecido ni que se puede dar como un manual de vida que aplique para todos, así muchas veces en las vallas publicitarias veamos que nos muestran como un modelo de vida donde los lugares todos lucen iguales, como con muebles de tendencia de diseño, pero no se ven las huellas de como de la habitabilidad, ni se ven que esos espacios están realmente siendo practicados y transitados por personas. Entonces aquí fue interesante pues como todo el resultado desde las palabras y las fotos que pusieron, cómo la inteligencia artificial en algunas deja de una manera más fiel lo que se muestra, en otras lo vuelve mucho más abstracto o lo geometriza, que es como lo que se niega y lo que se ve, y las diferencias pues como entre los diferentes espacios y lo que los participantes del taller decidieron mostrar y registrar sobre ellos. Entonces, bueno, siguen siendo simples como representaciones también ideales de hacia dónde se cree que se va la casa o las imágenes que se pueden generar de ellas, pero sigue siendo pues como un aspecto bastante particular. Y yo creo que pues las fotos reales y tanto como estas técnicas adicionales nos ayudaron a corroborar el hogar como un espacio con mucho potencial para explorar, para reimaginar cómo se vive, lo que se prioriza, las relaciones con humanos y otros seres, con objetos, y el hogar como una clave muy presente pues para diseñar o no sé, para cambiar cómo nos imaginamos, cómo vivimos ahora, pero también en el futuro. Y cuando hablamos de presentes y futuros sostenibles y relacionables, también es como el hogar es pues como un lugar muy, muy esencial. El hogar como un lugar para asombrarse, para experimentar, con demasiado contenido gráfico, emocional. Ahí pueden ver como algunas de las fotos que causaron más como reacciones o conversaciones. Por ejemplo, ahí está, eso es de Diego, ¿sí? Diego. Diego Morales, que él creó, en la familia de él crearon un espacio para el hijo libre en el que él pueda intervenirlo como él quiera, y el espacio para adultos. Entonces, como dentro del hogar también se crean esas iniciativas, esas dinámicas que son muy personalizadas y que a pesar de que todo es universal del hogar, siempre pues como la interferimos de diferentes formas. Una cosa también muy interesante era que nosotros nos imaginábamos contrastes entre la gente viviendo en Suecia y la gente viviendo en Colombia, pero también encontramos muchos contrastes entre la gente viviendo o los colombianos viviendo en Colombia y la gente viviendo acá en Suecia. ¿Por qué? Porque todos tenían diferentes estilos de vida, pronto diferente edad, priorizaban cosas diferentes. También encontramos similitudes muy interesantes, por ejemplo, cuando como la gente almacenaba la comida en la cocina. Ahí vemos un otro ser no humano en la cocina. También esa foto creó muchas reacciones. Vemos prácticas nuevas, por ejemplo, vimos a Simone, uno de mis estudiantes acá en Suecia, un estudiante italiano que escribe las recetas de cocina en las baldosas pues, para poder borrarlas. Entonces nos pareció una práctica muy interesante. A ver qué más. Ahí vemos Juliana, es una colombiana, también diseñadora, viviendo acá en Suecia, hablando de cómo ella tiene que investigar para poder reemplazar los ingredientes cuando quiere cocinar platos tradicionales de Colombia. Y vemos mucha interacción con objetos, como los objetos y otros seres son parte esencial del hogar y de la formación del hogar. Vimos perros, gatos, pájaros.
También el tipo de alimentos, la parte gráfica, los empaques, cómo son almacenados, cuáles son los de más rápido acceso, los que no se usan y se vencen o toca luego botarlos porque ya llevan ahí mucho tiempo. Hablamos también un poquito sobre el asunto de la falta de espacio o cómo la falta de espacio puede, digamos, interferir en esa idea del confort. Finalmente no es tanto que el espacio sea grande o sea pequeño, sino que va más ligada a esa idea de confort, a la privacidad. Uno puede vivir en un espacio muy grande, pero no sentir privacidad por tener ese espacio muy compartido o conectado con otras personas, mientras que podemos estar en un espacio pequeño, pero que tenga, digamos, paredes o tenga áreas diferentes para cada una de las personas. Eso también está pues como ligado con el confort. Esta Sí, también era interesante, la del sofá. sí, ahí vemos la habitación o es la sala de Miria, una estudiante alemana que vive aquí en Suecia, que ella dice que ella no necesita sofá, el sofá es la alfombra. Entonces, como ella, por ejemplo, una de las preguntas decía, cómo los muebles o el mobiliario que tenemos en el hogar nos bloquea o nos facilita el movimiento dentro del hogar. Entonces, por ejemplo, ella quiere moverse más, quiere poder explorar como las posiciones del cuerpo diferente, entonces no tiene sofá, sino que tiene una alfombra y almohadas. Y en la foto en la izquierda vemos a Simone otra vez, el italiano, cómo incorpora su trabajo con la práctica de cocinar, que es muy importante en su estilo de vida, que también vieron lo de las recetas. Esta foto me pareció muy interesante porque él tiene el escritorio al lado de la cocina, también tiene una relación estrecha ahí con la cocina, entonces está como pendiente, es un espacio que utiliza mucho también para la socialización, y luego tiene el escritorio donde trabaja, pero decidió poner las ollas ahí como colgadas a la derecha para dejar espacio disponible dentro de la cocina. Entonces, me parece interesante cómo esas áreas de la casa que nosotros propusimos al principio, vemos que ya a la hora de practicar el espacio doméstico cambian completamente o se fusionan, ¿cierto? Entonces casi que ahí podemos ver cómo se combina el ocio con la alimentación, con el trabajo, ¿sí? Entonces son tipos de objetos que son modificados o adaptados a las necesidades de las personas. Sí, que eso es lo que hablábamos de cómo la casa ideal pues, se transforma. La mayoría de ellos son estudiantes, acá en Suecia viviendo en hogares estudiantiles, en lugares, en espacios muy pequeños, entonces teniendo que adaptarse a ese espacio. Y también estábamos hablando cómo de pronto cuando ellos se vayan a vivir a un lugar más grande, cómo también esos espacios van a ser muy mezclados. Estamos hablando de una parte como generacional en la que, por ejemplo, los papás de pronto tenían espacios muy determinados. Esta es la sala, esta es la cocina, esto es esto, pero como en generaciones como más jóvenes hay una, pues como una mezcla más flexible de los espacios, de los objetos, por ejemplo, usando mobiliario de jardín dentro de la casa o viceversa. Y como ese tipo de cambios y adaptaciones que de alguna forma también son como parte del ejercicio de desarrollar identidad. Y ahí queríamos resaltar ese secador de toallas, ese es mi baño, que por ejemplo es algo que no existe en Colombia, no creo, yo nunca lo he visto. Que como aquí no tenemos sol la mayoría del tiempo, entonces tenemos que recurrir a objetos que, que cumplan la función funciones naturales como la de secar la ropa al sol. Eso fue algo también interesante que hablábamos en las conversaciones cuando nos preguntábamos como por adjetivos o conceptos que podemos vincular al confort. Entonces muchos hablaban de seguridad o de tranquilidad o de silencio o de calidez, y mencionaban los que viven en Suecia que o sea, varios mencionaron eso, que confort era poder tener la entrada de un rayito de sol por la ventana. Entonces usaban ese rayito de sol que entraba para secar cosas o para sentarse ahí y recibirlo un ratico, que son cosas interesantes de pensar porque en culturas como las latinoamericanas pues estamos acostumbrados a que, bueno, tenemos lluvia y días más grises, pero el sol está mucho más presente que en este tipo de países del norte. Entonces hay cositas que damos por sentado y que pueden significar como un gran, no sé, como un gran porcentaje de confort para los demás. Y hablamos mucho también como, por ejemplo, yo cuando estudié diseño en la Bolivariana, que siempre era uno mirando como Europa, como el referente esencial o más importante,
Y como yo ya estando aquí en Suecia, mi referente más importante es Colombia o Sudamérica. Entonces también como que siempre buscando inspiración afuera cuando tenemos demasiado potencial muy cerca de nosotros. Entonces como diseñadores, cómo podemos trabajar con eso y de verdad, pues aquí estamos hablando también de colonizar ideas, enfocarnos en el territorio en el que estamos y qué podemos hacer con lo que tenemos a la mano. Aquí en la exploración del baño fue interesante porque hablamos un poco de cómo sería ese baño soñado o cómo les gustaría tener un baño y vimos que muchas de las respuestas fueron parecidas a lo que era el baño antes. Mm. El baño como espacio dentro del hogar fue el último espacio que se incorporó al interior. Baño y cocina antes estaban por fuera del hogar. La cocina por temas de cómo se preparaban los alimentos, ¿cierto? La leña, el humo, entonces eran, digamos, espacios que se dejaban afuera y también porque anteriormente los que estaban destinados a cocinar eran, digamos, las personas que servían a quienes vivían en la casa, entonces ahí había una separación en los espacios. Lo mismo pasaba con el baño, porque pues siempre digamos que los desechos han sido algo abyecto y algo que se quiere sacar y negar, y el baño vuelve y se incorpora a la casa y se incorpora también la cocina por términos prácticos y de, pues que si uno compra hoy en día un apartamento o vive en un apartamento en arriendo, pues necesita tener ahí eh, como los servicios pues, del baño y de la cocina. Pero cuando hablaban de ese baño ideal o de ese baño soñado, volvían a plantear esa idea de sacarlo, ¿cierto? O de tener un baño más en conexión con la naturaleza, incluso mostrábamos un ejemplo como de un conocido mío que está construyendo el baño y es por fuera de la casa, entonces también vemos cómo esa idea del hogar puede ser cíclica y cómo transformaciones de hace mucho tiempo y cambios de espacios que estaban fuera de la casa y se volvieron a meter dentro de ella pueden volver a salir. Entonces ahí volvemos como que es casi como una pregunta sin respuesta, una pregunta que siempre se está ahí transformando según los diferentes estilos de vida. Aquí puse puse como estos cuatro círculos porque también es importante tener en cuenta que esa fue como la primera distribución del espacio. O sea, cuando el ser humano ya pasó de ser nómada a ser sedentario, pues lo que hizo fue como delimitar un espacio propio en el que pudiera estar y lo que hizo fue poner como cuatro palos y al unir eso pues se forma, digamos, un rectángulo. Entonces, de ahí parte esa idea del plano de la casa y a partir de eso se empiezan pues como a levantar las paredes. Pero es Mm. interesante ver cómo esos espacios tan cuadrados pues son óptimos para la ubicación de los muebles, pero muchas veces también rigidizan mucho pues como los estilos de vida. Retomando eso que dijiste del baño, me acuerdo que también hablamos mucho como de esa tensión entre lo que es privado, lo íntimo, con lo colectivo, porque también en el contexto de crisis, cómo tenemos que de pronto movernos más hacia lo colectivo que lo individual, y cómo sería pues como repensar o reimaginarnos privacidad en lo colectivo, intimidad en lo colectivo. Y, y también eso, pues hablamos muy superficialmente porque el tiempo era muy limitado sobre las relaciones de género, por ejemplo, cómo se posiciona la mujer dentro de la casa, el hombre afuera, y cómo se posicionaba la mujer en los cuartos húmedos, la cocina y el baño, que es lo íntimo, lo salvaje, lo más relacionado con la naturaleza, y al hombre en otros lugares de la casa. Entonces también cómo eso también puede reimaginarse y ser más actual a las conversaciones que tenemos ahora sobre género, sobre equidad. Sí. Aquí, por ejemplo, ya cuando entramos a hablar del confort, ahí quedó escrita pues en inglés, ¿cierto? Pero igual es una palabra que usamos en español, pero viene del inglés, solamente que en español lo usamos con N. Entonces hablábamos de conceptos con los que podíamos vincular el confort. Fue interesante porque primero lo hicimos como una pregunta alrededor de en qué espacios de la casa se siente más confortable. Y finalmente las respuestas no hablaron de espacios, sino precisamente como estos adjetivos. Entonces, los participantes del taller encontraron confort en el movimiento, en la capacidad de disponer los muebles de formas distintas, de poder circular libremente por el espacio que habitaran, en la flexibilidad y que el espacio no fuera rígido, sino que también tuviera la posibilidad de ser dinámico. Y yo creo que esa es también como una de las preguntas hacia el futuro, cómo nosotros podríamos personalizar nuestros espacios y tener, digamos, no sé, unos paneles que podamos como cambiar el tamaño de las habitaciones, o sea, que el espacio no esté definido como por un material rígido como el concreto, el ladrillo o la madera, que ya nos diga cómo debemos vivir, sino que sea un espacio que tenga la posibilidad de adaptarse,
que sea también multifuncional, que nos brinde esa sensación de seguridad. Y ahí cuando hablamos de la seguridad fue muy interesante porque con Diana, la que está en México, hablábamos por esos días de como los temblores y los terremotos, cómo afectan también esa idea de la casa, cómo los desastres, cómo la casa es como el sinónimo de seguridad, ¿cierto? De protección, pero como en un desastre natural lo que hay que hacer es salir de la casa para que no se le caiga a uno encima. Entonces, es interesante ver también pues como esa idea de lo permanente que en algún momento puede volverse como muy efímero. Hablaban también de la independencia, el calor durante el invierno, que fue lo que mencionamos ahorita, ese rayo de sol que entraba, la calidez y la importancia de la luz natural. Yo creo que ahí también hablamos mucho, pues como empezamos a hablar de los umbrales, que no solamente son externos como para conectarnos con la naturaleza, o sea, las ventanas, las puertas, sino también los umbrales entre un espacio y el otro durante la casa, o sea, durante las dinámicas de la casa. Yo creo que también es como esta idea de confort, como también relacionarla de forma plural. Entonces, por ejemplo, lo que hablabas de materiales, por ejemplo, acá en Suecia siempre tiene que haber un aislamiento para que el frío no entre a la casa, cuando en Colombia de pronto no es tan relevante. Entonces, como el hogar debe desarrollarse o seguir como seguirse explorando de forma plural y específica en un territorio, en un medio ambiente específico, porque eso fue lo que pasó, que hay esa idea, no sé, del hogar con lujos, con ciertos materiales que no aplican a todos los lugares del mundo. Entonces necesitamos, sí, como una idea del hogar que es del pluriverso, sí, queremos conectarlo aquí con Arturo Escobar, con muchas ideas, donde todas las ideas y todas las historias encuentren un espacio. No sé si quieres ya terminar, ¿cuánto tiempo tenemos para terminar? Sí, quedan 4 minutos Lo para del semillero de terminar. investigación. Bueno, sí, como para ir redondeando el tema, también con este asunto del confort y de los espacios y de cómo la casa va cambiando. Antes la casa no tenía divisiones, antes la casa era como el tipo loft que conocemos ahora, en los espacios que son completamente abiertos. La casa antes funcionaba así, de hecho por eso los muebles tienen ese nombre, mobiliario, porque tenían la posibilidad de ser adaptados y de ser movidos durante el día. Entonces, una misma sala que por la mañana servía como comedor, por la tarde servía como cuarto para el ocio, entonces se hacían diferentes juegos con los invitados o con los familiares y por la noche se adaptaba para hacer la habitación y poder dormir ahí. Y no solamente dormía, digamos, la pareja, pues como puede ser hoy en día, sino que dormía ahí toda la familia e incluso dormían como con las personas que les servían. Esa idea también de privacidad viene luego como desde una mujer, es un logro pues también de una mujer, que era la Madame de Rambouillet, que ella era una amiga del rey Luis XIV, y ella se ideó como un lugar de ocio donde las personas iban a jugar, a hacer juegos, a hacer apuestas, y se dio cuenta que había mucho ruido, entonces que no podía haber concentración entre unos juegos y otros, y lo que fue como empezar a separar esos espacios por pared. Entonces se dice que ahí nació pues como esa idea de pared y realmente el concepto de privacidad y estos conceptos de confort son conceptos muy, muy nuevos. Bueno, esto fue pues como la exploración que nosotros hicimos, realmente fue un espacio muy, muy agradable porque era una pregunta por que no sabíamos que nos íbamos a encontrar. Contamos con un grupo de estudiantes y de colaboradores supremamente dinámico que aportaron muchísimo desde sus ideas y desde sus maneras de vivir la casa. Ellos también se hicieron preguntas y todavía nos están haciendo comentarios de cosas que han cambiado a partir de las reflexiones que surgieron durante el taller. Entonces yo creo que fue un espacio que abre muchas posibilidades para seguirlo indagando desde el diseño de manera integral, no solamente desde lo gráfico, sino pues como desde toda la disciplina completa. Y la idea es convertir este proyecto en un semillero de investigación. Entonces ya pasó a ser el semillero de experiencias adscrito a la Facultad de Diseño Gráfico. Por ahí también estos días hemos estado mandando invitaciones para que los estudiantes que se quieran sumar a esa iniciativa del semillero, pues entren los que estén interesados en tratar como estos temas sobre la casa, preguntarse cómo vivimos, cómo adaptamos los espacios.
Y bueno, es como dejar esa invitación abierta y contar que eso es como el futuro de este proyecto. Para terminar, me gustaría leer esta frase que dice, no es lo mismo marcharse de casa despidiéndose de alguien que se queda adentro que despedirse de toda la casa sin que permanezca nadie en su interior. De esta segunda manera es la casa una sólida y formidable presencia la que desaparece con nuestra salida. Entonces también ese aspecto como de la mudanza y de qué nos llevamos cuando nos vamos de un lugar a otro y de cómo finalmente habitamos más que los espacios, los objetos, porque si encontramos un espacio que tenga los mismos metros que la habitación que tenemos actualmente, si podemos disponer nuestras cosas de una manera parecida, pues es como que la casa se está trasladando con nosotros a medida que nos vamos. Muchas gracias, Juli, por sumarte a este proyecto. Vamos a mirar como una ronda de preguntas. Si hay preguntas que tengan por ahí las personas que están conectadas a la transmisión. Por aquí hay una pregunta. Nos dicen, ¿cómo identificar el confort dentro del hogar? Porque siento que se puede confundir el tener un espacio descuidado, relajado, con un espacio confortable. ¿Quieres responder esa, Juli? Hablo sobre eso. Hay otra Pues en los pregunta también. Yo, por ejemplo, yo ya llevo varios años como hablando sobre el hogar con diferentes personas y la idea de confort es, o sea, puede variar mucho entre personas. Y, por ejemplo, había una persona que decía, mi casa tiene que oler a limpio, tiene que oler perfecto, tiene que oler a jabón, cuando otra persona decía, mi casa tiene que oler a mis perros y a nosotros. Entonces, yo creo que lo de confort, como vimos también en estos resultados de esos talleres, es muy conectado con lo emocional, con la parte afectiva. Entonces, si para alguien son súper importantes los perros, la parte de confort es poder vivir con esos perros. No priorizar, por ejemplo, unos muebles súper bonitos, que estén súper limpios, que huelan súper rico. De pronto, en esa idea de... Entonces, eso de relajación también es como muy... No, yo no creo que hay una regla de que si esta es una casa que está limpia, porque también la limpieza tiene diferentes estándares. Si los pensamos también a nivel generacional, cuando la gente limpiaba todos los días, ahora, por ejemplo, yo no limpio mi casa todos los días como lo hacían en mi casa cuando yo crecí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no tengo una persona que limpie en mi casa, me toca limpiar a mí, de pronto es una vez a la semana. Entonces también como los estándares cambian de acuerdo a los estilos de vida, a lo que se puede hacer. No sé si quieres añadir algo, Dianis. No, yo creo que esa idea del confort es muy como de cada quien, ¿cierto? Hay personas que encuentran confort en su reblujo y que así tengan todas las cosas reblujadas, saben dónde está cada una de las cosas y si llega alguien y se las organiza, antes eso se les vuelve un problema, ¿cierto? Obviamente desde la psicología también pues se dice que tener un espacio más despejado para el trabajo pues también puede como ayudar a que sintamos un poco más de relajación mental y que no se incentive tanto como el estrés. Pero como decíamos desde el principio, no hay como un manual de vida y eso es también lo que pretendíamos criticar, ¿cierto? No hay un manual de vida que nos diga cómo tenemos que relacionarnos con la casa. La segunda pregunta que hacen es, ¿qué diferencias significativas encontraron en la forma de concebir el espacio de la vivienda entre los diferentes países analizados? A mí hubo algo que me gustó mucho y era con respecto a los materiales, que las maderas en Suecia y en los países escandinavos son todas claras y tienen como un asunto con el blanco como muy arraigado, mientras que acá en los registros que vimos maderas oscuras, ¿cierto? Como tipo Wenge, o sea, unos acabados o esmaltes o barnices y maderas más oscuras. Entonces, eso pues no sé si uno pueda generalizar con eso, pero a mí me pareció interesante ese asunto de las paredes blancas y muy limpias y todo muy inmaculado en Suecia. Juli, no sé Pues si quieras agregar algo. desde los talleres y también en mi experiencia viviendo en los dos lugares, en Suecia, pues estar como en la última tendencia es súper importante. Entonces la gente cambia de muebles todo el tiempo, o sea, todo el tiempo vendiendo, revendiendo y cambiando para estar en la última tendencia. Cuando, por ejemplo, en Colombia de pronto no es igual porque no existe IKEA y de pronto los muebles son mucho más caros. Entonces, y no hay la cultura de comprar de segunda mano tan fuerte como la hay acá en Suecia. Entonces la gente se queda con el mismo mobiliario por muchos, muchos años. Por ejemplo, mis papás tienen
algunos de los muebles son de muchos, muchos años, que es algo muy importante en la parte de sostenibilidad. Cuando acá en Suecia a veces uno ve que si no están, pues como no están en forma circular, revendiéndose, simplemente se desechan. Muebles muy bonitos, muy hechos solo porque no están en tendencia. Entonces yo creo que hay cosas que como que recalcar muy buenas, muy positivas de Sudamérica y no solamente como de Europa. Listo, bueno, Juli, muchísimas gracias bueno, por socializar este taller y esta experiencia que tuvimos. Creo que hay muchas cosas que pueden venir de aquí en adelante porque quedan muchas preguntas todavía abiertas y cosas por explorar. Vamos a pasar entonces como a unos anuncios y venimos con la siguiente ponencia, que es la de Felipe, que ya está por acá conectado. Entonces, gracias a los que asistieron y nos vemos ya enseguidita con Felipe Restrepo. Gracias, Juli. Feliz día. Listo, gracias, que estén bien. Saludos.